la tarde nos acompaña vía Zoom el analista político José Carlos Requena para abordar la ola de protestas que continúa en varias regiones del país. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Lili? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Queremos saber si este estado de emergencia está siendo, digamos, exitoso tras conocer y reportar que la Panamericana Sur ha sido liberada en Ica y también en Arequipa. ¿Cómo lo interpreta? Bueno, eso, la verdad, vamos a tener una respuesta más concluyente en las próximas horas, en los próximos días, porque, claro, seguramente hay señales positivas como la que usted menciona, pero habrá que ver cómo se desarrollan las manifestaciones en otras zonas del país. Llegaban informaciones de que en Ayacucho habían algunos miles de manifestantes en el centro de la ciudad, por ejemplo. Entonces habrá que ver cómo. Yo creo que es algo que se va a ir dando paulatinamente, y hay que estar muy atentos porque la verdad creo que va a ser el principal pulseo que enfrenta el Ejecutivo. Si una medida extrema como el estado de emergencia calma la protesta, que es, entendería yo, la aspiración del gobierno. Justamente ayer algunos congresistas y también el ministro del Interior, el señor Cervantes, indicaba que algunos de estos grupos están atacando aeropuertos, entidades del Estado, tienen objetivos bien claros y que el propósito sería generar caos y que serían planes muy organizados. ¿Interpreta esta situación del mismo modo? Bueno, sin duda hay grupos que apuntan a eso, pero hay que estar conscientes de lo que te decían las encuestas hace no mucho tiempo, que un 86% de la población buscaba o entendía que la solución a la crisis política venía por el adelanto de las elecciones. En ese sentido, creo que la dilación que está dando el Congreso a la discusión de los proyectos de ley podría ser algo que complique más la situación de la presidenta y del propio Congreso, ¿no? En consecuencia, creo que no tendrían que actuar con esta paciencia y más bien dar o mostrar señales más claras de algún entendimiento de la crisis. Sin duda hay, te decía, grupos interesados en generar caos, grupos que van a actuar con intransigencia, pero creo que también hay gente que genuinamente busca el adelanto de elecciones como solución a esta crisis, y es por donde debería canalizarse, creo yo. Y es un adelanto de elecciones generales que podría ejecutarse en el corto plazo, es decir, ¿es viable que se haga en un par de meses? ¿Se podría realizar? Entiendo que, mira, la regulación no te da para que sea tan breve, en un plazo tan breve. Tampoco te da el hecho de que se deban cambiar la Constitución para hacer esto posible. En consecuencia, yo creo que lo más responsable es aspirar a que se dé en abril del 24, como lo dijo el lunes la presidenta Boluarte. Es algo de lo que lamentablemente ella también ha retrocedido luego, pero creo que es el plazo más pertinente. Y estas camionetas que vimos anoche, muchas de ellas provenientes del BRAEM, 40, 50 unidades, la policía mostró en imágenes que venían baldes llenos de piedras, hondas y algunos elementos que podríamos inferir son algún tipo de armamento, ¿no? Y muchos especulan, ¿quién financia estos grupos? ¿Realmente hay una ideología política, un cambio de elecciones o lo que buscan es generar violencia, caos, grupos subversivos? Es un análisis que, por supuesto, deja muchas interrogantes y precisamente quería aprovechar su presencia para que nos pueda inferir su percepción de los hechos. Mira, estas cosas que mencionas, para ello ya el gobierno cuenta ahora con las herramientas que le da el estado de emergencia. La vía nacional también está en emergencia. En consecuencia, tendrían que ser las autoridades las que terminen de dilucidar este tipo de cosas, ¿no? Ya el ejercicio, el derecho a la reunión está restringido ahora. Entendería que mucho más el desplazamiento de unidades en un modo tan llamativo como el que mencionas, y esas son cosas que deben esclarecerse. La caída de Pedro Castillo, hay que notar también que muchos de estos grupos estaban siendo favorecidos por la displicencia con la que actuaban los principales entes estatales.
Cuando uno revisa la cantidad de acciones colectivas de protesta en los últimos 4 o 5 meses, lo que nota es un gobierno que o había abdicado a su función o las había promovido en muchos de estos casos, ¿no? Entonces, mucha gente ha pasado de uno a otro lado del mostrador, algunos quizás incluso retengan algún puesto público. De hecho, no se sabe, por ejemplo, el destino de la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, que fue uno de los cargos de los últimos nombramientos que hizo el presidente Castillo. Entonces son cosas que tienen que solucionarse a la brevedad, ¿no? Los prefectos y subprefectos fueron licenciados hace algunos días por el ministro Otárola, sí, sí. pero habrá que ver qué otros funcionarios todavía quedan, ¿no? ¿Y qué interés tendrían estos ciudadanos del Braem en venir a la capital? Un viaje larguísimo de muchas horas. ¿Por qué siguen apoyando a Pedro Castillo? ¿Hay algún interés? Mira, te decía, hay un grupo que efectivamente puede tener esta aspiración de crear un caos para hacer cualquier solución inviable. De hecho, algo de eso también en la prehistoria política de Pedro Castillo se veía algo de eso. Recordarán que en la huelga del año 2017, cuando ya el gobierno entonces le ofreció una salida, Castillo pateó el tablero. Y es como suelen actuar los grupos radicales, ¿no? No, en realidad tienen una agenda mayor que va por esta generación de caos a la que te has referido, pero no es lo que toda la población que está manifestándose tiene como propósito, ¿no? piensa, ¿no? Entonces, yo creo que el reto va por cómo logras hablar con esta gente que no tiene esa aspiración, la aspiración de crear caos, y más bien empieza a viabilizar sus demandas, que en este caso muy puntual, va para mí solamente, o es lo único realizable, es el adelanto de elecciones, y de alguna manera aíslas estos grupos radicales, ¿no? Entonces vamos a ver cómo actúan las autoridades. Yo creo que el estado de emergencia da espacio para actuar en ese sentido, y ojalá que se pueda poner control a estos desórdenes que hemos tenido en los últimos meses. Esperemos que los últimos sí días. Claro que sí. Ahora vamos a hablar de Dina Boluarte, porque muchas personas consideran que su actitud es algo débil, no es muy clara ante la situación, digamos, que se vive a nivel nacional de violencia y demás. Inclusive la hemos visto enviarle saludos a Pedro Castillo, diciendo esperemos que esté bien, saludos para el compañero Pedro Castillo. ¿Esto le favorece a la mandataria? ¿Debería ya totalmente hacerse a un lado del recuerdo de Pedro Castillo? ¿Cómo debería actuar? Sí, bueno, hay dos posibilidades, ¿no? O simplemente, digamos, tiene las mismas limitaciones que presentaba Castillo, aunque Boluarte tiene una formación y una carrera en el servicio civil de algunos años, a diferencia de Castillo, que tenía una profesión más bien limitada a ser profesor en una escuela rural y además con licencia sindical seguramente. Boluarte tiene, digamos, es una persona con algo de paso por el sector público, pero el nombramiento, sobre todo a nivel del Premier, no ha sido, a mi juicio, el más afortunado. Ha nombrado, sí, a profesionales competentes y técnicos en la mayoría de ministerios, y habrá que ver cómo puede encontrar algún peso político que le ayude a cambiar el temporal, si es que genuinamente tiene la voluntad de liderar la transición como ya se ha asumido ella misma, ¿no? Porque lo otro es una posibilidad que, de hecho, el periodista Humberto Jara, en un texto que ha circulado hace algunas horas, pues él insinuaba más bien que Boluarte hiciera a propósito esta negligencia con la que actuaba para precisamente tener un desorden como el que tú mencionas. Esperaremos, yo creo que es muy pronto para ver cuál de las situaciones está, pero lo cierto es que Boluarte, para poder llegar a buen término a abril o a julio del 24, que es, creo yo, la aspiración más realista, va a necesitar el apoyo también del Congreso, y es donde se van a definir algunas cosas muy importantes, ¿no? Y ahí el actuar con la paciencia con la que está actuando el Congreso, prolongando la legislatura sin tener alguna decisión que mostrar
a la ciudadanía cuando ya aparentemente hay algún consenso, por lo menos en el adelanto tendría que haber algún consenso, ¿no? Creo que es algo que podría complicarlos, ¿no? Que se debe dar ya. En cuanto a la figura de Pedro Castillo, las cartas que se están difundiendo y algunos interpretan que quiere dejar una imagen de mártir, como que él sería preso político, que hay otros motivos. Inclusive enviaría un mensaje a presidentes como el de México, el señor López Obrador, de Colombia, Gustavo Petro, Argentina, Bolivia, de que él es producto de una injusticia, de una persecución y otros epítetos. ¿Qué puede pasar en torno a usar esta figura para prácticamente demostrarse como un mártir? ¿Le puede funcionar esa estrategia? Seguramente con un público muy limitado le pueda resultar. Creo que Castillo todavía tiene algo de identificación o hay algún sector del electorado que lo identifica como una víctima de algo y de hecho alguna narrativa que los que pensaban que en el año 2021 había habido un fraude, por ejemplo, creo que ayudaban con esa narrativa victimizadora. Ajá. Pero creo que tanto el presidente como los simpatizantes que todavía escuchan y que creen estas historias actúan con un gran desconocimiento que habrá que ver si es voluntario e interesado o más bien es un genuino desconocimiento, pero es desconocimiento al fin de cuentas de lo que ha sido la gestión de Castillo. No olvidemos que hay personas muy cercanas a su entorno que todavía están prófugas y que él, la verdad, el modo como se manejó en el poder fue de una huida del pedido de cuentas recurrente, ¿no? Nunca dio entrevistas, o las pocas entrevistas que dio a la prensa fueron evasivas, siempre optó por esta victimización, tuvo una relación muy hostil con la prensa, actuó con gran negligencia al nombrar a muchísimas personas en puestos públicos altos, no estoy hablando solamente de funcionarios de segundo orden, sino incluso cargos ministeriales sin ningún cuidado. En consecuencia, yo no creo que sea una persona que merezca algo de esa percepción que tienen algunos de sus simpatizantes o de la alcahuetería con la que actúan estos presidentes. Justamente ya para cerrar y muy breve, la respuesta de la Cancillería del Perú de convocar a los embajadores de los países que todavía consideran a Pedro Castillo como presidente, ¿es oportuna? Bueno, quizás pudo haber sido más temprana, más antes, pero es en cualquier caso una medida adecuada en las circunstancias que se está pasando ahora. Bien, muchas gracias José Carlos Requena, analista político, por su impresión de los hechos que estamos viviendo actualmente. Muy amable, gracias. Chao, gracias.